Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a continuar con las clases, en este caso con la unidad correspondiente a sensibilidad. La unidad la relacionamos directamente con película fotográfica y con sensor fotográfico. ¿Por qué película fotográfica? Porque de alguna manera, comprendiendo cómo funcionaba la película, vamos a comprender cómo funciona actualmente nuestro sensor en nuestras cámaras digitales. Recordemos que la sensibilidad es una de las tres patas de nuestro triángulo de exposición, así que es uno de los puntos importantes a comprender, a estudiar y a practicar. Recordemos la primera unidad de historia de la fotografía, cuando lo importante de alguna manera era lograr mayores sensibilidades en el material fotosensible para reducir esos tiempos de exposición tan extensos de esas primeras placas o planchas fotográficas, de esos primeros fotógrafos. Ese era el fin, digamos, de esas primeras fotografías, de esa historia de la fotografía. Acelerar esos tiempos de exposición. ¿Cómo se aceleraban? Bueno, sensibilizando el material fotosensible. ¿Por qué fotosensible? Porque era un material que reaccionaba a la luz. ¿Cómo reaccionaba a la luz? A través de un compuesto químico que era la plata que cuando la luz incide sobre ella reacciona ennegreciéndose. No se trata de plata en mineral, perdón, puro, ¿sí? Sino con muchísimos compuestos químicos. Eso ha ido acelerando los procesos, ¿sí? Ha ido acelerando la sensibilidad, y lo que de alguna manera en un principio se ha logrado eran ya tiempos de exposición cortos hasta lograr congelados, ¿sí? Velocidades, tiempos de exposición cortos. Los fabricantes tenían que ponerse de acuerdo, ¿sí? En una nomenclatura, así como existe una nomenclatura, una tabla de valores de apertura de diafragma, así como existe una tabla o valores de tiempos de exposición. También existe una tabla de valores de sensibilidad. En un principio había dos valores en cuanto a la historia: un valor que se denominaba ASA, que era una norma americana, estadounidense, y un valor que se denominaba DIN, que era una norma europea, ¿sí? Era básicamente igual, lo mismo, con diferentes denominaciones. En cuanto a la correspondencia entre estas dos tablas, las 100 ASA equivalían a 21 DIN. Entonces, bueno, conociendo esta equivalencia, era por ahí de alguna manera indistinto si se usaba ASA o DIN, siempre teniendo en cuenta qué factor de sensibilidad tenía esa película fotográfica. Pero bueno, actualmente trabajamos con la escala ISO, que es un estándar internacional, ¿sí? De sensibilidad. Esas dos escalas, ASA y DIN, de alguna manera se han conjugado, se han normalizado en un solo estándar internacional, que es el ISO. Comprendamos ahora por qué estas películas podían tener, según el fabricante, diferentes sensibilidades. Acá vemos un gráfico, ¿sí? A ver. Ahí vamos. Este gráfico se corresponde a un corte, ¿sí? De una película fotográfica de blanco y negro, ¿sí? Monocromática. Si la vemos, si hacemos un corte, la luz ingresa de arriba hacia abajo, ¿sí? Es decir, así, ¿sí? Lo que primero nos encontramos es una capa muy fina que se llama capa protectora, ¿sí? El nombre ya indica, es para proteger a la película de arañazos, polvo, de la misma manipulación en nuestras manos, ¿sí? Una capa protectora, una capa permeable, ¿sí? Porque deja atravesar los químicos para el futuro revelado, y una capa, perdón, transparente, ¿sí? Para que deje impresionar la luz
acá en la emulsión fotosensible, que es la que de alguna manera es la más importante, porque es la que reacciona a la luz. Ya vamos a entrar en detalle en esta capa. Acá hay una capa ligante, ¿sí? Una capa que une, ¿sí? Su fin es unir la emulsión con el soporte. El soporte es lo que habíamos venido viendo en historia de fotografía sobre todo, que es el material en donde se apoyan las distintas capas. Vimos diferentes soportes. Lo último que se está usando, ¿sí? Es el celuloide, plástico proveniente del celulosa. Acá hay otra capa ligante, otra capa que une, en este caso el soporte, que es la capa más gruesa, ¿sí? Con lo que se denomina capa antivelo, cuya función de la capa antivelo es que los haces de luz que atraviesan la película fotográfica por acción del reflejo no vuelvan a incidir en la emulsión fotosensible. Esta capa es una capa absorbente con ese fin, ¿sí? Para que no se produzca nada de los indeseados en la imagen. Y por último, una capa dorsal cuya función es mantener la estabilidad dimensional de la película. Le denominamos estabilidad dimensional. Recordemos que la película tiene que estar perfectamente ubicada en nuestro plano focal, ¿sí? El fotograma correspondiente tiene que estar muy perfecta y ubicada para que se fotografíe bien, para que se logre bien la imagen. Esas vendrían a ser las capas, ¿sí? De una película monocromática, es decir, blanco y negro. Cuando trabajamos con películas color, en vez de una sola capa, ¿sí? De material fotosensible, a ver, vamos a buscar acá los gráficos. Acá nos encontramos con que en vez, hagamos de cuenta que esta, ¿sí? Se corresponde únicamente a esta parte de la emulsión fotosensible, ¿sí? Entonces, en vez de una sola capa, nos encontramos con esa capa dividida en tres, una que responde al azul, una al verde y una al rojo, y un filtro, ¿sí? Para que trabaje la película color. Ahí va. Nos concentremos entonces ahora en la capa que por ahí consideramos de más importancia, que es la emulsión fotosensible. Esa emulsión fotosensible está construida, la película fotográfica, con diferentes tamaños de granos. Estos le denominamos granos a los genuros de plata, es decir, a esos cristales de plata perfectamente distribuidos en esta capa de material fotosensible, ¿sí? Están distribuidos en una gelatina, ¿sí? Esa capa está compuesta por una gelatina y por los granos de plata, las sales de plata también, los halogenuros de plata, distribuidos de manera uniforme en la capa. Y según el fabricante, según la decisión que tomaba el fabricante, podía ser que estos granos, estas sales de plata, sean de tamaño grande o grano grueso, que le denominamos, o de tamaño chico, que le denominamos grano fino. Y va a haber una diferencia importante según de qué tamaño de grano se trata. Veamos. Acá hay un corte, ¿sí? En distintas películas con distintas sensibilidades, y fíjense, estos son los que se corresponden a los tamaños de grano grueso y estos a los que se corresponden a los tamaños de grano fino. En el medio, tamaños de grano de sensibilidades medias. El tamaño de grano va a tener una relación directa con la sensibilidad, es decir, vamos a definir sensibilidad como la capacidad de reacción de la película fotográfica a la luz. Va a haber algunas películas que reaccionen más lento, ¿sí? Que van a ser las de grano fino, y va a haber algunas películas que reaccionen más rápido a la acción de la luz,
que van a ser las de grano grueso. Entonces, si volvemos al gráfico, estas van a reaccionar más rápido, ¿sí? Porque los granos, sales de plata, son grandes, son gruesos, y estas van a reaccionar más lento porque los granos son finos, ¿sí? Entonces diríamos, ¿por qué elegiríamos películas que reaccionen más lentas si lo que nosotros necesitamos es reacciones rápidas? Bueno, justamente el tamaño del grano determina la sensibilidad, pero también otros factores que son muy importantes, como por ejemplo la resolución aparente, ¿sí? La nitidez aparente, el contraste. Entonces vamos a establecer de una manera un tipo de regla. A tamaño de grano grueso, ¿sí? Va a ser mayor la sensibilidad, pero va a tener menor resolución y menor contraste. Y por el contrario, a película de grano fino vamos a tener menor sensibilidad, pero vamos a tener mayor resolución y mayor contraste. Vamos a llamar resolución a la capacidad de la película de discernir detalles. No es la resolución en tamaño, ¿sí? de píxeles que estamos acostumbrados a digitar. Es otro tipo de resolución más relacionada con la nitidez aparente, no la nitidez del enfoque, sino la nitidez aparente de la película. Y le vamos a definir contraste como la capacidad de discernir entre el blanco y el negro puro y toda una escala de grises en el medio. Entonces, a ver, a tamaño de grano grueso, mayor sensibilidad, pero menor resolución y menor contraste. A tamaño de grano fino, menor sensibilidad, pero mayor resolución y mayor contraste. Entonces, si nosotros necesitamos, por ejemplo, o necesitamos con la película, hacer impresiones de grandes tamaños, vamos a necesitar una película con sensibilidad baja para que al agrandar, al hacer grandes impresiones, no nos explote el grano, para que el contraste y la resolución soporten ampliaciones mayores, que no va a ser el caso de la película de sensibilidades más altas, de grano grueso. El grano grueso nos va a permitir mayor sensibilidad, pero a medida que agrandamos una imagen, ¿sí? Ampliamos, aparece ese grano. A ver si lo podemos visualizar. Fíjense, esta es una película de alta sensibilidad, ¿sí? Y lo que vemos aquí es el tamaño de grano. Hay una pérdida de definición, ¿sí? De resolución, de nitidez y de contraste. Todo lo opuesto va a pasar con la película de grano fino o de sensibilidades bajas. Vamos hasta ahí, según nuestro programa. Nosotros tenemos valores ASA, DIN, valores ASA, sensibilidad, tamaño de grano. Vamos a completar con los formatos, ¿sí? Los formatos de imagen. En analógico, ¿sí? Teníamos tres formatos de película. Un formato chico, un formato medio y un gran formato. El formato chico eran las películas negativos. El más popularizado, perdón, es lo que conocemos como 35 milímetros, cuyo tamaño de fotograma tiene 36 por 24 milímetros. El popularmente conocido 35 milímetros. Había formatos más chicos también para cámaras específicas también que usaban esa película, pero el más popularizado fue el 35 milímetros. También existe también y existía en analógico lo que se corresponde con el formato medio. En este caso se trata de, nosotros lo vimos, el tipo de cámaras de medio formato, en que ya usaban
películas, ¿sí? Con otras presentaciones. Los formatos chicos por lo general tenían presentaciones de cartuchos o lo que popularmente más se conoció como rollos, ¿sí? Los rollitos de distintas cantidades de exposiciones. Y en cambio formato medio por ahí se caracteriza por otro tipo de presentaciones, también otro tipo de rollo, un tamaño mayor. Ya no hablamos de milímetros, hablamos de tamaño de película de 6x6, 6x9, por ejemplo, en donde la superficie, ¿sí?, del negativo es mucho más grande, lo que permite ampliaciones mucho más grandes. Y también en analógica existía el gran formato, ¿sí?, mucho más grande que el formato medio, ¿sí?, para aplicaciones muy específicas. Yo en lo personal nunca he trabajado con ese tipo de formato, era muy específico, como por ejemplo para conectar a telescopios, ¿sí?, fotografía astronómica y demás. Esos tres tipos de formatos, ¿sí?, tamaños. Y, perdón, cuando trasladamos de alguna manera esto que estamos viendo de película fotográfica a nuestro sensor, de alguna manera empezamos a comprender cómo funciona nuestro sensor en relación a la sensibilidad, para de alguna manera relacionarlo también con otras unidades, por ejemplo, con la unidad que habla sobre luz, específicamente sobre temperatura, color o balance de blanco. ¿Sí? La película fotográfica venía calibrada para dos valores: un valor para luz artificial, ¿sí?, en 3200 grados Kelvin, y un valor para luz natural en 5500 grados Kelvin. Eso en nuestra cámara digital sabemos que lo podemos configurar a gusto y a medida, ¿sí? En cambio en digital, en analógico, teníamos estas restricciones. Lo podemos llevar a una analogía muy similar a lo que ocurre eh, con la sensibilidad. La sensibilidad en la película analógica, ¿sí?, venía en esa escala. Hablemos de una escala de estudio de 25 ISO, sí, ISO, 25, 50, 100, es siempre la relación del doble de la mitad: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO, 3200 ASA o DIN. Siempre una relación del doble o de la mitad de luz. Pero por ejemplo, si nosotros buscábamos una película, supongamos, de 800 ASA, toda la película, todos sus fotogramas venían en 800 ASA. La película ya estaba fabricada así. No teníamos en analógico un comando para modificar la sensibilidad. Lo que podíamos hacer era, si necesitábamos más sensibilidad o menos sensibilidad, es cambiar la película. Bueno, eso era bastante engorroso. Si no habíamos terminado el rollo y lo cambiábamos, había que cortar la película usada, ¿sí?, en un lugar estanco a la luz, en donde no entre la luz para que no sufra velado. Era bastante complejo. Trasladado, ¿sí?, a la cámara digital, nosotros en nuestra cámara digital tenemos una sensibilidad determinada de nuestro sensor, y lo que vamos a hacer con el comando de ISO, de sensibilidad, es ir variando, ¿sí?, a mayor o menor medida, según nuestras necesidades, el valor ISO. Entonces, bueno, es una ventaja que pero muy importante. No hace falta cambiar nada, lo único que entramos a valor ISO, cambiamos el valor y cambiamos la sensibilidad de nuestro sensor. La tabla es exactamente la misma, se ha institucionalizado en estos valores ISO, en esta norma internacional ISO, en este caso de sensibilidad, respetando no la tabla
DIN o valores DIN, sino haciendo uso de los valores ASA. O sea que cuando nosotros usamos la tabla ISO, usamos, supongamos, 25, 50, 100. En sus cámaras, recuerden que pueden tener valores intermedios, ¿sí? Tanto en medios puntos como en tercios de punto, ¿sí? Valores intermedios, supongamos, entre 100 y 200 ISO. Pueden tener un valor en la mitad o dos valores en los tercios. Ahora, la gran ventaja que nos brinda lo digital, nuestro sensor digital, es poder variar la sensibilidad a necesidad. Ahora vamos a tener también, al igual que cuando sucede en la fotografía analógica, el tema también de la sensibilidad. Va a funcionar de la misma manera, con la misma regla. A mayor sensibilidad vamos a obtener menos contraste y menos resolución. A menor sensibilidad también vamos a obtener mayor contraste y mayor resolución aplicable a los sensores. Y aparece, en el caso del tamaño de grano en analógico, el grano explota, ¿sí? Nosotros lo visualizamos en imagen como estos puntos, ¿sí? Que explotan y se pueden ver. En digital se traduce al concepto de ruido, es decir, a los píxeles. En digital ya no tenemos las sales de plata, sino que el sensor está construido por fotodiodos, ¿sí? Fotocitos, que son los que reaccionan a la luz. Ya vamos a ver más adelante la construcción del sensor, cómo funciona, los tamaños de sensores y demás, pero por el momento aclarar que no existe la plata, sino otro material que el silicio, y que está construido el sensor también por pequeñas celdas, que son las que se llaman fotodiodos o fotocitos, que son las que reaccionan a la luz. Entonces el fabricante también de la cámara, del sensor, va a decidir cómo va a construir ese sensor, según su tamaño y según el tamaño del fotocito. Vamos a tener cámaras que reaccionan muchísimo, muy rápido, con muchísima reacción a la luz, y cámaras que no lo hagan tanto. A medida que avanza la tecnología, más reacción tiene. Pero siempre teniendo en cuenta los niveles de ruido. Los niveles de ruido empiezan a aparecer en determinadas sensibilidades altas, ¿sí? En donde las zonas menos iluminadas de la imagen se rompen, no se representan, ¿sí? Como deberían representarse, sino que se rompen en diferentes píxeles que por ahí se colorean, ¿sí? No representan la realidad como la deberían representar. El ruido es bastante subjetivo, se puede medir, pero es bastante subjetivo. Lo que una imagen puede ser ruidosa para mí en determinada sensibilidad, para otro puede no serlo, pero es evidente cuando está presente el ruido. A ver si les puedo, para que veamos alguna comparativa, ¿sí? A ver. Fíjense, esta es una imagen supuestamente de cómo ven los ojos, ¿sí? Con una exposición correcta. Y esta es una cámara funcionando a ISO muy pero muy elevados, 25.600 ISO. Esta es una cámara muy icónica en relación a sensibilidad, la Sony A7S de primera generación, en donde funciona la sensibilidad en sensibilidades muy altas, con valores bastante bajos de ruido. Acá una comparativa, fíjense, de un ISO 100, un ISO 800, y un ISO 6400, y una ampliación, ¿sí? Para que podamos observar de alguna manera. Fíjense, acá está limpia en ISO 100, acá un poquito nada más de ruido, y acá en donde, si hacemos más aumento, el nivel de ruido es evidente, ¿sí?
acá ISO 100 con un ISO 6400, siempre manteniendo una exposición correcta. Fíjense que aunque acá usamos un ISO 100 y acá un ISO 6400, no es que porque aumentemos el ISO vamos a sobreexponer, sino que por por lo que vimos de exposición, ¿sí? Del manejo de triángulo de exposición, vamos a lograr una exposición correcta en las dos imágenes, aunque en una tengamos un ISO bajo y en otra un ISO alto, compensando, ¿sí? Con ley de reciprocidad. Pero veamos lo que hablamos de niveles de ruido, ¿sí? Es bastante evidente en 6400 y en 100 prácticamente no tenemos ruido. Acá hay una imagen a negro, ¿sí? Y estos son los valores de ruido. Un test con una apertura de f5.6, 5 segundos de exposición, con una Nikon D2X. Es notable cómo van apareciendo todos estos píxeles coloreados, ¿sí? A medida que vamos aumentando el ruido. Fíjense que acá es un ISO 640 en una cámara, bueno, de hace ya unos años. Un ISO de 640 en una cámara actual es un ISO que prácticamente no tira ruido. Entonces la tecnología va avanzando mucho. Las cámaras tienen incorporados también reductores de ruido, y por post-procesamiento también se puede eliminar el ruido en la fotografía, que también lo vamos a ver cuando hagamos revelado digital. Por el momento, tener presente, ¿sí?, cómo va a funcionar nuestra sensibilidad en nuestras cámaras, relacionándolo siempre con película fotográfica, con el tamaño de grano, porque de ahí es donde viene heredada la sensibilidad. Si vemos acá en alguna otra imagen, podemos observar, a ver, estoy haciendo más claro, ahora sí, ISOs tremendamente altos, ISO 1600, 3200, 6400, pero miren acá hace una comparativa, ¿sí?, con estas imágenes, ¿sí? Estamos hablando de ISOs mayores a 100.000, acá ISOs mayores a 200.000, con muchísimo ruido, pero como está forzado el sensor para que trabaje esas sensibilidades tan altas. Una comparativa de una cámara Canon, en este caso, con una Sony, y cómo trabajan un ISO muy elevado. Por eso este tipo de cámara, esta cámara en específico, la 7S de Sony, como muy revolucionaria en el sentido de la sensibilidad. Disculpen el ruido, hablando de ruido. Diferentes comparativas, ¿sí? Acá estaba la cajita de nuestro rollo. Estas son las cámaras de formato medio, analógicas. Bueno, y acá corto el video, les agradezco y seguimos en la otra clase. Gracias. Hola.